control de navegador Edge ya está disponible en la compilación actual de Microsoft 365. En cuanto conocimos su existencia, nos hemos puesto a probarlo. La versión beta se abrió para algunos usuarios en marzo de este año y desde el mes de mayo lo puedes encontrar en las instalaciones de Microsoft 365. Es más moderno y rápido, sí, pero nos ha entristecido ver que se ha perdido la automatización tal y como la conocíamos en el anterior control. Si en tus aplicaciones tienes código como este, con el nuevo control eso ya no es posible. Hemos buscado documentación sobre el nuevo control y a excepción de los enlaces que incluimos al final del post en nuestra web, no hemos encontrado nada más relevante. Creemos que queda mucho por escribir sobre este nuevo control. Después de nuestro primer análisis nos hemos quedado un poco decepcionados. Desde luego todo el código que teníamos para trabajar con algunas APIs como la de Google Calendar se nos va a quedar obsoleto, no por ahora, y no tiene repuesto, de momento, para el futuro. El nuevo control apuesta por JavaScript, ya que es una de las novedades que trae es la posibilidad de ejecutar directamente JavaScript mediante el método executeJavaScript. Y seguramente será muy potente, pero nos obliga a tener conocimientos de ese lenguaje, que tampoco es un problema, a excepción del tiempo que a todos nos falta, claro. En este ejemplo, ejecutamos una alerta de JavaScript en el control. Iremos probando instrucciones más complejas para intentar averiguar hasta dónde podemos llegar con este método. También nos permite recuperar JavaScript mediante el método retrieveJavaScriptValue. Todo es un reto el que se nos presenta a los desarrolladores de Access. Es evidente que el trabajo con webs como Google Maps podrá ser más eficiente con el dominio adecuado de JavaScript, eso lo veremos con el tiempo. Si nos vamos a las propiedades y métodos, observamos que contiene todas las aplicaciones y métodos de cualquier objeto, por lo que ha sido integrado completamente en VBA. Veamos algunas cosas que sí que puede hacer en este control. Navegar por una página web se realiza como se hacía antes, mediante el método navigate, como vemos aquí. Pero también podemos descargar ficheros directamente. Que esto más o menos ya lo hacíamos. Otra cosa que podemos hacer es mostrar documentos en el control. Vale, nos está mostrando esta plantilla. Pero tienes que incluir msaccess delante, https //msaccess/ y la dirección. Cuando se trata de documentos PDF, la cosa es un poco distinta. Me lo abre en otra ventana. Es evidente que tendremos que investigar mucho más para poder mostrar ficheros PDF en nuestras aplicaciones, mediante este método, claro. Otra novedad que trae es la posibilidad de poner su origen de datos en una tabla. Si nosotros tenemos una tabla que contiene un campo con direcciones web, podemos poner un navegador que esté directamente asociado y con nuestro navegador podemos ir pasando registro a registro e ir viendo las webs. La forma es sencilla, es asociar directamente el campo al origen del control. Con el tiempo iremos aprendiendo y descubriendo nuevas posibilidades para este nuevo control. Nuestra primera impresión es un poco decepcionante porque hemos perdido la automatización tal y como la conocemos. Ahora toca aprender JavaScript. Esperamos que esta información te resulte útil para algo. Nos vemos pronto.